Buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús, a todos los oyentes que van a escuchar esta transmisión aquí en mi página de Facebook que se llama Ministerio Cristo Viene Ya, y que posteriormente voy a subir esta misma transmisión al canal de YouTube con el mismo nombre que se llama así en Facebook. Hoy estamos a 9 de diciembre del 2023, en este sábado aproximadamente las 11 de la noche con 47 minutos tiempo de México. Hermanos, hago esta transmisión porque usted sabe que aquí en México es un país muy idólatra y se acerca la festividad de su ídolo el 11 de diciembre, allá en la Ciudad de México, donde está la Basílica de Guadalupe. El año pasado yo estuve predicando a una calle de donde está la entrada a la Basílica, precisamente en esa fecha 11 de diciembre. Y hermano, es un cuadro muy triste. Es algo muy deplorable ver cómo México se hunde más y más en las puertas del infierno, que la gente es totalmente ajena, que es totalmente indiferente y que adolece del conocimiento que dice la palabra acerca en los 10 mandamientos, en el Éxodo capítulo 20, en el segundo mandamiento, que dice: no te harás imagen, no te harás escultura, no te postrarás a ellas ni las honrarás, no les darás culto. Entonces, esas personas, hermanos, tienen cadenas de la idolatría que el enemigo ha puesto en ellas, y que solamente el poder glorioso, el poder glorioso, magnífico, el poder sobre todo nombre es Yeshua, el que tiene todo el poder. Yeshua, Hamashiach, puede romper las cadenas. Entonces, hermanos, este próximo lunes se va a celebrar allá en la Ciudad de México, en la misma basílica que le acabo de mencionar, la celebración. Hermanos, le pido que me lleven en sus oraciones. Le pido, hermanos, que me lleven en sus oraciones. Porque así como Dios me permitió el año pasado irme a parar a una cuadra de donde está la entrada de la basílica a predicarle a los idólatras, hermanos, este lunes, primeramente Dios, que Dios me guarde, que Dios guarde mi vida, pero Él está poniendo en mi mente: Basílica de Guadalupe, Basílica de Guadalupe, Basílica de Guadalupe, ir a predicarle a los idólatras. Hermano, no tenga miedo, no tenga miedo, el Señor lo guarda. Mire, algo tan impresionante, que cuando yo llegué ahí a la basílica, primeramente para poder llegar, había mucha gente en ese 11 de diciembre del año pasado, y había mucha gente, mucho gentío para poder llegar. Cuando yo llegué ya a 1 o 2 cuadras, yo le dije a mi Señor: Señor, dígame dónde quiere que yo me ponga, porque yo confío en usted y yo vengo a obedecerle a usted y agradarle a usted. Y a donde el Señor me indicó, fíjese qué maravilloso, estando ahí ya predicando, llegó una persona que me llegó a apoyar en la predicación. Fíjese qué maravilloso, hermano, lo que Dios hace. Hermano, salga a predicar la palabra, salga a predicar la palabra, no le dé miedo, deje su pereza espiritual, deje su pecadote, deje, hermano, deje su holgazanería espiritual.
que muchos se van a quedar porque Cristo ya viene y está a las puertas, ya todo está listo. ¿Qué hacemos nosotros? El cristiano dice, no es que yo merezco esto, es que yo he sufrido tanto, es que yo merezco esto, es que yo aquello. ¿Qué merecemos, hermanos? Merecemos el infierno por nuestras obras, por nuestros hechos, porque somos polvo y miseria, hermanos. Qué triste ver, hermanos, hoy salí a la Ciudad de México, pasé por algunas iglesias católicas. ¿Sabe qué, hermano? Ya tienen puestos instalados para celebrar a su ídolo el lunes 11 de diciembre. Ya tienen todo preparado, hermano. Mucha idolatría en México, mucho desconocimiento de la palabra de Dios, mucha apatía, indiferencia a lo que Dios dice en su palabra, porque la gente no quiere leer la palabra, el mundo no quiere conocerle, pero los cristianos están peor que el mundo, hermanos, están peor. ¿Sabe por qué? Porque sabiendo que la palabra es la verdad, habiendo tenido el conocimiento, habiendo tenido la experiencia personal con su Salvador, hoy viven en un evangelio de modernismo, hoy viven en un evangelio de ilusiones, hoy viven en un evangelio de fantasías, hoy viven en un evangelio de holgazanería, hoy viven en un evangelio de pereza espiritual, y así no es el evangelio. El evangelio es poder, el evangelio es vivo y eficaz, el evangelio es verdadero evangelio, el que Dios agrada. Romanos capítulo 1 versículo 16, el apóstol San Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, salga a predicar la palabra. Yo quisiera que hubiera valientes y me llamaran por teléfono y me dijeran, hermano, queremos acompañarlo para ir a predicar con usted a la basílica el lunes. Hermanos, es un cuadro muy triste, es un cuadro muy deplorable ver cómo las almas están hundidas, estando en esta tierra, están hundidas en el pecado, en el fango y en el error, y van camino al infierno. Hermano, yo tengo que ir porque el Señor me lo pone aquí en mi mente y Él me insiste, Basílica de Guadalupe, Basílica de Guadalupe, Basílica de Guadalupe, predicar la palabra, predicar la palabra. Hermano, no le dé miedo, no le dé miedo, no le dé miedo. Yo no entiendo, hermanos, cómo hay cristianos, en verdad es algo muy, pero muy, muy lastimoso y muy triste. No digo por mí, sino por mi Señor. Cómo las iglesias, entre comillas, que se dicen cristianas, están, hermanos, viviendo en una comodidad espiritual. Como si fueran dignos de que Dios los arrebatara, hermanos. Como si fueran dignos de que Dios se los llevara a la vida eterna y que Dios les dijera, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya, hermanos, ¿qué nos pasa? ¿Por qué tanta holgazanería? ¿Por qué tanta pereza espiritual en el pueblo cristiano? Y le tienen más, óigalo bien, hermano, le tienen más dedicación y son unos idólatras, cristianos idólatras. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, hermano, tú eres un idólatra? Porque estás detrás del profeta, porque estás detrás del pastor, porque estás detrás del evangelista, porque estás detrás del siervo de Dios, pero no buscas a Dios. Pones la mira en el hombre, pero no pones la mira en el Dios eterno. Obedeces al hombre en todo lo que te diga, pero no obedeces a Dios. Eres un idólatra, idólatra. Bendito su nombre para siempre. Y dice la palabra que los idólatras
no heredarán el reino de Dios. No creas que todos los que cargan una imagen, no creas que todos los que van ahí con su ídolo y se le inclinan, no creas que solamente ellos son los idólatras. Dentro del pueblo cristiano hay mucha idolatría, hay mucho ego, hay mucho pecado. Hermano, sácalo de ahí, apártate de la iglesia donde están idolatrando al pastor, donde el pastor que idolatra no les está dando la leche espiritual necesaria, no les están dando el alimento necesario. Vete a otra iglesia a donde te lo puedan dar. Bendito su nombre para siempre. No seas conformista. No digas, ya cumplí el domingo, estuve alabando a Dios y ya hice un gran esfuerzo y ahora toda la semana me olvido y hago mis actividades. No, hermanos. No, hermanos. Ya estamos en la recta final, ya está para que la trompeta suene. Y hermanos, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no analizamos nuestra vida? ¿Por qué, hermanos, no nos vemos en el espejo que es la Biblia? Para poder ver nuestros errores, en qué le hemos fallado a Dios, en qué nosotros le hemos dado las espaldas a Dios, hermano. Es necesario, hermano, que yo el lunes vaya a predicarle ahí, a ese lugar donde yo le decía, hermano, porque el año pasado así Dios me mandó, yo fui y obedecí, y Dios me cuidó, y Dios me protegió. Dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza mía y Dios mío. Hermano, confiemos en el Señor, confiemos en sus promesas, confiemos en la palabra del poder, el evangelio que anunciamos, el evangelio que proclamamos, ese evangelio que viene respaldado por el milagro maravilloso que Dios solamente hace por medio de su Hijo, y es la salvación, y esa salvación es la que Dios quiere para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad, de su palabra. Por eso es importante, hermanos, salga y diga, yo soy un valiente para el Señor. Salga, hermanos, porque solamente Dios va a poder utilizar nuestras vidas para que otros sean salvos como nosotros lo hemos sido. Hermano, es impresionante. ¿Sabe por qué? Se lo voy a leer en el libro de Apocalipsis. Mire qué impresionante. Y esto ya está cerca, hermanos. Ya está muy cerca, porque estamos viviendo en una etapa que es la última generación. A nosotros, fíjese bien, a nosotros nos tocó vivir la última generación, de la cual habla mi amado Yeshua HaMashiach en Mateo 24, ahí creo que por el versículo 32, si no mal me equivoco, dice la última generación. Entonces, ¿por qué no hacer lo mejor posible? ¿Por qué no hacer lo mejor, dar el 100% para poder ser agradables a Dios? Y Él nos va a galardonar. Pero mire qué cuadro triste. Apocalipsis, bendito su nombre para siempre. Apocalipsis capítulo 13, versículo número 13. Que le habla de las dos bestias. Acuérdese del inicuo y del líder de la iglesia, que es la Gran Babilonia. Fíjese bien, queridos hermanos, dice el versículo 13, también hace que grandes, versículo número 16, mire cómo dice el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Pero fíjese cómo es impresionante lo que el Señor dice en su palabra, y que esto va a pasar y que esto va a tener un debido cumplimiento. Mire, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos,
se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Entonces, el mundo va caminando hacia el error del pecado. El infierno cada vez más se está llenando de las almas. El infierno cada vez más está recibiendo las almas que están cayendo desde la tierra al infierno. Las almas están cayendo, hermanos, más y más, pero no solamente las almas en el mundo perdidas, sino sabe que también, hermanos, los hijos de Dios también están cayendo ahí al infierno. Pastores mentirosos, evangelistas mentirosos, predicadores, profetas mentirosos y aún profetas de Dios están cayendo ahí, hermano, en el infierno. Y usted podrá decir: ¿por qué profetas de Dios también están cayendo al infierno? ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay algo que un profeta debe de cuidar: su ministerio, debe de anhelarlo celosamente. Así como el Espíritu Santo nos anhela celosamente, así su ministerio debe de anhelarlo celosamente. Y hay profetas de Dios que Dios les está hablando, pero también abusan de su ministerio y están hablando con labios lisonjeros. Bendito su nombre para siempre. Eso no puede ser, hermano. No podemos esconder la verdad. No podemos mostrar la mentira para disfrazarla con la verdad. Bendito su nombre para siempre. No, dice la palabra: compra la verdad y no la vendas. ¿Sabe cuál es hoy el problema de muchos profetas de Dios? De Dios, hermano. No estoy generalizando. Estoy diciendo que hay profetas de Dios que tienen un gran problema. El grande problema es que son atraídos por el dinero, hermanos. Dinero y dinero. Hermanos, yo viví en un movimiento del G12 de César Castellanos, donde había mucho lucro, donde había mucha manipulación espiritual, donde había mucha autoridad de que tienes que hacer lo que se te dice. Si no, casi ya decían, el pastor o el apóstol, te puedes comulgar del reino de los cielos. Y mire qué tonterías, hermano, qué tonterías. Estamos viviendo la última generación. Estamos ya a un paso de pasar a la eternidad, donde dice la palabra: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con las nubes. Hermanos, este inicuo que va a hacer que la gente, chicos y grandes, pequeños, pobres, se marquen en la mano derecha, en la frente, ya se va a levantar, hermano, ya va a ser su aparición, y entonces la iglesia tendrá que afrontar toda esa situación. Hermano, tendremos que irnos a los lugares de refugio, así como mi hermana Lorena Fernández lo estaba diciendo, donde el Señor nos va a cuidar, donde el Señor nos va a proteger, donde el Señor ya nos tiene preparado una silla, hermanos. Bendito su nombre para siempre. Entonces, ¿por qué no ser obedientes a Dios? ¿Por qué nosotros no esforzarnos? ¿Por qué nosotros no esmerarnos? Porque cada vez que cuando tú sales a predicar, cada vez que tú estás leyendo la Biblia, cada vez que tú estás orando, cada vez que tú estás ayunando, lo estás honrando el nombre de Dios. Y dice Dios: yo honro a los que me honran. Cuando tú haces eso, hermano, estás poniendo en alto el nombre de Dios, lo estás honrando, y Dios te honrará y Dios te recompensará. Bendito su nombre para siempre. Hermano, México se está volviendo más idólatra, no solamente por lo que van a celebrar el lunes, sino porque, hermanos, está lo del culto a la muerte. Están levantándose de tanta porquería, de tantas imágenes. Hermanos, tenemos que entrar en oración, tenemos que entrar en los ayunos, tenemos que entrar en vigilias, tenemos que estar en oración de intercesión, tenemos que hacer guerra espiritual. Hermanos, dejémonos de tantas payasadas
payasadas de predicadores. Hermano, ahí hay un pastor que se llama Carlos Corén, un pastor así gordo, cachetón, hermano. Hermano, cuánta gente lo sigue. Y hermano, puras babosadas, hermano, puras tonterías predica. Eso no son predicaciones. Envolviendo a la gente, ilusionando a la gente, diciéndole: vienen tiempos mejores, vienen tiempos de refugio, vienen tiempos de refrigerio, porque tú así les hablas. ¿Y sabe qué? La gente todo se lo cree, pero ¿sabe por qué pasa? Porque no oran, porque no leen la Biblia, porque no ayunan, porque no le piden la dirección a Dios. Hermanos, yo se lo dije, porque Dios lo ha revelado a sus profetas, porque Dios todo lo revela. En el 2024, hermanos, no tan solo en el 2024, tan solo a finales de este mes de diciembre, óigalo bien, a finales de este mes de diciembre, vamos a empezar a ver la situación crítica, cómo se va acrecentando este virus que ya salió de China, llegó a Europa, ya está en Estados Unidos y viene para México, viene para los diferentes países. Vamos a ver la situación crítica muy deplorable al nuevo encierro que ya está planificado. Entonces, no tan solo en 2024, ya lo estamos viviendo, pero en el finales de diciembre, ahí vamos a ver la situación difícil. 2024, cada gobierno de cada país ordenará cuarentenas, que no van a ser cuarentenas, va a ser prolongado. Entonces, hermano, las almas se pierden, la gente se va a empezar a morir, viene mortandad a la tierra. Salgamos a predicar, obedezcamos la palabra, métase a la palabra, deje ese evangelio podrido, deje ese evangelio de podedumbre, deje ese evangelio que le está estorbando, que a muchos está llevando, hermanos, a la perdición, porque ya no ponen las cosas en las cosas del cielo, en las cosas de Dios, sino que ahora ya todo lo materializan. Ahora ya es un evangelio materializado. Hermano, es muy triste, mire, me da vergüenza decirlo, pero yo de ahí donde yo salí, en una iglesia en Naucalpan, en el Estado de México, ¿sabe qué? Estaba yo viendo de otras iglesias que pertenecen a ese movimiento. ¿Sabe qué, hermano? Me dio mucha tristeza. Hacen sus encuentros ahí mismo dentro de la iglesia. Fíjese bien lo que le voy a decir, porque mucha gente está cayendo en eso, pero ¿sabe qué? Porque no lee la Biblia, porque son unos burritos, porque son espiritualmente flojos. ¿Sabe qué, hermano? Me da mucha tristeza. Estaba yo viendo ahí en internet, en Facebook, en esa iglesia de las que yo pertenecí, que yo salí corriendo hace años, hermano. ¿Sabe qué? Decía: encuentro con Jesús dentro de la iglesia. ¿Sabe cuánto están cobrando la entrada? Fíjese bien, y dicen cuota de cooperación, Fíjese bien, por cada persona están cobrando 480 pesos mexicanos por cada persona. Imagínense, es una iglesia que está grande. Si van 10 personas ya son 4,800. Si ya van 100 personas, estamos hablando de 48,000 pesos que el predicador se embolsó, robó, estafó a la gente, y de todos modos fueron al encuentro, y su vida sigue miserable, su vida sigue pordiosera, su vida sigue toda siendo podedumbre en la miseria espiritual. Hermano, de nada te sirve que vayas a un encuentro, de nada te sirve que pagues la entrada. Miserables roban, cobran. ¿Cómo vas a cobrar? ¿Cómo van a cobrar, hermano? ¿Cómo van a cobrar una entrada dentro de la iglesia para hacer un evento que son encuentros con Jesús? Hermano, ¿qué estamos viviendo? Hermano? ¿Qué nos está pasando? ¿A dónde está cayendo el cristiano? Le vuelvo a repetir, allí en el Face hay una página que se llama Pastor Corelel o Cornel. Es un gordito, marranito, todo así cachetón, carita de puerco valiente, perdón. ¿Sabe qué, hermano? Yo lo he visto, puras babosadas. Abre su página en vivo, ahí se va metiendo la gente. Fíjese bien. Perdón que se lo diga, como las cucarachas, como las hormigas. Ahí pastor y manita y todo. Y aquel pastor hablando en lenguas. Y dice: ay,
Dice el Señor que aquí hay una mujer, ahí hay una mujer que y está esperando que le venga un negocio, pero dice el Señor que ese negocio le va a venir en el 2024, porque vienen tiempos mejores, porque viene el oro y la plata, porque viene esto, porque viene acá. Hermano, la gente, por no leer la Biblia, por no orar, está ahí como las cucarachas, creyéndolo a todo. Hermano, no, así no es el evangelio, así no es. Ese pastor, yo ya le escribí varias veces, mira, te vas a condenar tú, Dios te va a cortar de esta tierra por todo lo que haces, porque les estás ilusionando, pero no les dices que en el 2024 vienen cosas de mortandad, millones van a irse de esta tierra. Hermanos, no le dicen eso, la verdad, al pueblo cristiano. No le dice que viene sequía en el 2024, no le dice que la hambruna se va a sentir más en diferentes países, no le dice de terremotos, no le dice que se van a erupcionar volcanes, que viene una gran mortandad. Y hermano, todos esos que están ahí, todos aquellos que caen en la trampa, son unos burritos cristianos, burritos. Y no estoy diciendo que sean animales, no, hermanos. Aquí en México, a una gente que no le gusta estudiar, a una gente que no le gusta ser aplicado, se le dice eres un burrito, no porque sea un animal, no, sino porque es un holgazán, porque es un flojo, porque no le gusta estudiar, porque no le gusta esforzarse. Hermanos, burritos hay dentro del pueblo de Dios, en las páginas de internet, escuchando profetas, escuchando evangelistas, escuchando ministros, escuchando babosadas, escuchando un evangelio muy pobre y miserable. Hermano, pongámonos las pilas, metámonos a la palabra de Dios, metámonos a la palabra de Dios. Hermano, yo se lo puedo decir con toda seguridad. Si yo hiciera a un lado a Dios, fíjese bien que yo nunca lo haría, pero supongamos, yo nunca lo haría, pero si yo hiciera al lado a Dios a un lado y yo me empezara ahí a profetizar, y dice el Señor que aquí y allá, y dice el Señor que viene esto, y recibe la unción profética, apostólica, robatónica, sarnosa, marihuanesca, hermano, ¿cuántos burritos no los tendría aquí en mi página? Por montón, hermanos. Pero eso es lo que no le gusta al pueblo de Dios. Eso es lo que no le gusta al pueblo de Dios. Que se le predique la verdad. Que se le diga, mira, cristiano, hermano, eres un burrito, eres un holgazán, eres un sinvergüenza, eres un flojo. ¿Por qué no lees la palabra? Dios bendiga ahí quien esté en esa transmisión. Hermanos, por favor le pido, con todo mi corazón, le pido, lléveme en sus oraciones. El 11 de diciembre voy a estar ahí en la Ciudad de México, casi a la entrada de la Basílica de Guadalupe, para predicarle a los idólatras, hermano. Que Dios guarde mi vida, pero hay que irles a predicar y decirles que se arrepientan, que Dios ama a los idólatras, pero que Dios aborrece la idolatría. Hermanos, ayúdenme a orar, llévenme en sus oraciones. No es algo de valentía humana, no es algo de que yo quiero ir para que todos me alaben y que digan, ay, el pastor Alberto Colín se la sabe, y no. Es, hermano, porque hay que irles a predicar a los idólatras. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, de ti y de mí. Que Dios te bendiga, hermano. Mira qué maravilloso. Yo tenía que compartir una palabra, pero el Señor cuando yo empecé a transmitir, cambió los planes y era para decirte esto. Lléveme en sus oraciones. El 11 de diciembre voy a estar ahí predicándole a los idólatras, ahí casi a la entrada de la basílica, hermano, para que la gente escuche que Dios es celoso, que Dios ama al idólatra, pero aborrece la idolatría, y que Dios en su palabra, usted lo sabe, Dios no dejará entrar a los idólatras a su reino celestial. Que Dios te bendiga, hermano. Mi número telefónico es con la Alada de México, +52 74
4269-0850. Por si necesita una oración, hermano, no hable en dudarme y diga, pastor, quiero que me lleven sus oraciones. Hay hermanos que me hablan para orar. Y sí, hermanos, es algo maravilloso. Yo casi con mis hermanos, cuando no pueden, pero por lo regular estoy con ellos en las noches. Más temprano los hermanos de Guerrero nos conectamos por vía telefónica y estamos orando. Hermanos, yo me jalo a mi familia, me jalo a mi hijo, y mi hijo es inquieto, pero le digo, no, vamos a orar. Hermano, no es de que mi hijo mande aquí, no, yo mando sobre mi hijo y mi hijo me tiene que obedecer. Hijo, vamos a orar. Bendito su nombre para siempre. Así es que, hermano, lléveme en sus oraciones. Que Dios le bendiga en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendito Dios.